Es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos dando comienzo al programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida, te damos muchas gracias. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy me acompaña aquí en cabina mis hermanos Jesús y Francisco Romero. Ellos ya están listos para tomar tus mensajes, para recibir tus llamadas. Vamos a estar contigo, si Dios lo permite, hasta las 7 de la tarde. Nuestras vías de contacto hoy, los teléfonos aquí en cabina es el 8375-5051 y el 8375-5055. Nuestro correo electrónico, si quieres mandarnos un correo, es volviendo_a_hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_hotmail.com, por si quieres enviarnos un correo. Te doy también mi número de celular, es el 818-252-8607. Otra vez, 818-252-8607. Principalmente por si quieres enviarnos un mensaje de texto, ya sea ahorita durante el programa o durante la semana, también ahí puedes hacerlo. También tenemos página de internet, si quieres visitarla es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, es www.volviendoalapalabra.com. También tenemos en Facebook, estamos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí puedes descargar en la página de internet principalmente prédicas de las semanas anteriores, aunque si no tienes acceso ahí y te interesa alguna prédica de semanas anteriores o la prédica que vamos a dar hoy, igual puedes marcarnos, solicitárnosla y nosotros te la hacemos llegar sin costo. Eso es hace un buen que quería aclararlo, porque hay gente que nos pregunta cuánto cuesta. No tiene ningún costo y nosotros te la llevamos hasta tu domicilio, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Hemos estado hablando de una doctrina, la de salvos, siempre salvos, la doctrina de que la salvación no se pierde. La hemos ido tocando poco a poco, pero a la vez hemos querido ir viendo también algo de lo más importante, cómo debe entenderse la Biblia. Lo más importante que podríamos recibir de alguien es ir aprendiendo eso, cómo debe interpretarse la Biblia, porque de aquí nacen la mayoría de doctrinas erradas, de interpretar equivocadamente la Biblia. Hoy tristemente y muy tristemente la mayoría, y en verdad la mayoría de las personas que hoy se dicen cristianos, hemos caído en un conformismo y no estamos leyendo la Biblia. Y lo peor es que lo vemos normal, ¿no? Y el cristianismo se ha llenado de gente así que creen que son salvos y no están estudiando la Biblia. No se dan cuenta que sin su palabra no hay salvación. Y no se dan cuenta precisamente porque no vamos a la palabra por nuestra cuenta. Pero tenemos que entender el día de hoy, las iglesias no salvan. El ir a una iglesia no salva. El repetir una oración no salva. Las religiones todas no salvan. A la palabra es a donde se va a buscar la salvación. Dice 2 de Timoteo 3:15. Le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, no está diciendo que no somos salvos por fe, sino que la fe es creer. Pero es creer la palabra de Dios. Dice ahí en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero tristemente hoy es lo que hay. Religiones tan alejadas de la palabra de Dios, denominaciones tan alejadas de la palabra de Dios, aunque algunas usando la propia palabra de Dios, pero usándolas mal, usándola para su conveniencia. Por eso Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No basta hoy con que se use la palabra. Si tú estás yendo a una iglesia, a una denominación cristiana,
te darás cuenta que en todas se usa la Biblia, la misma Biblia. Y sin embargo, ideas tan contrarias en cada una de ellas. No basta con que se use la palabra, sino que se use bien. Que se use bien, porque el Señor nos previene que esto iba a pasar. En 2 de Pedro 3:15, dice Pedro, entender que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Nos pide guardarnos, como nos dijo el Señor allá en Mateo 7, guardaos de los falsos. Dice aquí Pedro, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Te das cuenta? Claro que se puede caer. Y es precisamente por creer este tipo de doctrinas, de este tipo de pastores. Hace 2 semanas hablamos de que la Biblia enseña claramente que Dios puede arrepentirse, pero después los salvos, siempre salvos, dicen que no puede arrepentirse porque Dios no cambia. Pero que Dios no cambia, efectivamente la Biblia dice que Dios no cambia, no significa que Dios no se arrepiente. Al contrario, que Dios no cambia, es que si tú ves en la Biblia, es que si tú ves, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Dios se arrepiente, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que los motivos que lo llevaron a arrepentirse en el Antiguo Testamento, si alguien los comete en la actualidad, Dios puede arrepentirse hoy, porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Un ejemplo, la primera creación de Dios fueron los ángeles. Y a los ángeles que pecaron, dice la Biblia, que los desechó. Después creó al hombre. El primero fue Adán, y cuando Adán pecó, lo desechó. Después se hizo un pueblo. No lo escogió, lo formó y lo sacó de Egipto con señales, lo guió por el desierto. Pero cuando falló este pueblo, cuando pecó, también lo desechó Dios. Y después se hizo un nuevo pueblo, nosotros los cristianos. Entonces, si Dios no cambia, quiere decir que cuando el cristiano falle, cuando el cristiano comete pecado, el mismo Dios de ayer, hoy y siempre puede desecharlo. Lo que pasó con los ángeles, lo que pasó con Adán, lo que pasó con los judíos. Si Dios no hiciera esto, entonces ahí quiere decir que Dios sí cambia. ¿Te das cuenta? Pero te das cuenta cómo te tuercen la palabra. Dios odia el pecado ayer, hoy y siempre. La semana pasada vimos una de las excusas de los que predican esto. Cuando les dices, bueno, pero ¿y el pecado del cristiano? No, ya no te desecha. ¿Por qué? Porque abogado tenemos, ¿no? Desde el Edén es que el diablo quiere que creamos esto. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Eva, come, al fin que no morirás? Está diciendo, peca, al fin que no morirás. Como hoy te dicen, peca, al fin que abogado tenemos. Yo no concibo un pastor que expresamente enseñe eso a su gente, a su congregación. Puedes pecar, al fin que abogado tenemos. Puedes pecar, al fin que ya no pasa nada. Es increíble. ¿En qué se basan? Claro que en un versículo. Primera de Juan 2:1. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice el versículo. Pero acuérdate, lo primero que estamos hablando es cómo debe entenderse la Biblia. Hay reglas para interpretar que ya te hemos ido diciendo semana tras semana. Nosotros, los cristianos, ¿cómo decirlo? Todo el pueblo cristiano. Tenemos que saber esto. Tenemos que estar capacitados para interpretar la Biblia por nuestra cuenta. No es tan complicado. Se trata de reglas, de reglitas, de aplicar reglas. Si las aplicamos, verás que no es tan complicado.
Tenemos que hacerlo nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Seguir a alguien a ciegas, quien quiera que sea, estás poniendo en riesgo tu vida. Debemos de volver a la palabra de Dios por nuestra cuenta, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Pablo dijo un día, aun si yo mismo o un ángel del cielo viene con otro evangelio, es maldito para Dios. No es bueno creer en nadie a ciegas. Yo nunca te he invitado a que creas en mí. La invitación de este programa es, hay que leer la Biblia. Yo quiero empujarte a leer la Biblia. Yo quiero decirte que sí se puede. Yo quiero decirte que lo que yo predico aquí lo he ido a sacar de la Biblia directamente. Y el pueblo hoy se ha separado de la palabra de Dios. Y los que sí la están leyendo, la leen no como Dios manda. No se lee deprisa, no se lee por obligación. Lo que Jesús dijo es, escudriñad las escrituras, escudriñarla. Ármate de un cuaderno, ármate de una concordancia, ármate de un diccionario. Estúdiala, toma nota, arma doctrinas. Pero de ninguna manera te conformes con lo que se nos da en la iglesia el domingo. No importa qué tipo de iglesia sea. Tenemos que ir a la Biblia. Ir a la Biblia e ir formando nuestras doctrinas, es decir, nuestras creencias. Nadie puede decir, yo creo esto y estoy seguro que así es, si nunca ha leído la Biblia una vez de perdido. Si no has leído la Biblia por tu cuenta una vez, lo que ha pasado es que solo has creído en lo que alguien te predicó, pero no en la palabra de Dios. ¿Cómo sabes si ese alguien está en lo correcto? Tienes que ir a la Biblia. La regla de interpretación más importante es la del contexto. Quiere decir, todo versículo debe ser interpretado en su contexto. Por ejemplo, ahorita leíamos 1 de Juan 2:1. Dice que si hubieres pecado, abogado tenemos. Y lo que interpretan es, hagas lo que hagas, cualquier pecado, abogado tenemos. Pero la semana pasada leímos toda la carta de Juan. Toda la carta de Juan. Eso es ir a todo el contexto. Y si te diste cuenta, no enseña eso. Al contrario, la carta, la epístola de 1 de Juan es la epístola más dura contra el pecado. Es la epístola más estricta. 1 de Juan enseña que el que comete pecado, un pecado, es del diablo. Así de fácil. 1 de Juan enseña que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. ¿Cómo que por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y no puede pecar. Alguien se preguntará, bueno, ¿que no es el que practica? Ese es otro engaño u otro error. Veíamos la semana pasada que en el diccionario bíblico hay dos palabras que se traducen como practicar. Una habla de hacer algo varias veces, sí, como la idea que tenemos, pero la otra palabra que se traduce como practicar, esa habla de hacerlo una sola vez. Y esa es la que se usa en 1 de Juan. Que significa hacerlo una sola vez ya es practicar. Por eso es lo que te decía, hay que ir a todo el contexto, pero también hay que armarse de herramientas, de diccionarios, de concordancias, de comentarios bíblicos. Hoy vamos a tratar de hacer lo mismo o algo parecido que la semana pasada con otro versículo de estos que toman sacados de contexto para que se adapte a una doctrina. El pasaje es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido significa convencido. Dice Pablo, yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará, es decir, Dios la terminará. Y con este versículo hay quien concluye que Él es el que va a hacer todo por nosotros, que todo depende de Él y nada de nosotros. Pero vamos a tratar de leer toda la carta. Sabes, aquí en radio no podemos hacerlo, pero es una carta pequeña. Tú en casa te tardas, yo creo que 10 minutos, 15 minutos en leerla toda.
Vamos a ver algunas partes aquí. Vamos a comenzar en el principio, en Filipenses 1:1. Antes te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 83755051 y el 83755055. Filipenses 1:1, ojalá y nos acompañes ahí en tu Biblia. Comienza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Si te das cuenta, le está hablando a la iglesia, a los cristianos verdaderos, a los convertidos. Dice en el 1:2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahí es donde dice, todavía en su presentación, en su saludo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y luego dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Está hablando de para aquel día, para que llegues así, sincero e irreprensible. Ahí ya nada más te deja ver, bueno, ¿para qué hora? Si todo lo va a hacer el Señor, ¿no? Pero vamos a ir viendo más partes, porque también hemos dicho, toda la palabra es verdad. Esa es una regla de interpretación. Entonces eso que leímos ahorita en el 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, es verdad. Es verdad. Es una verdad, es cierto. Pero vamos a ver qué quiere decirnos. Mira siempre cómo todo cambia cuando vamos al contexto. Si avanzamos a Filipenses 2:1, empieza Pablo diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nos adelantamos un poco en el 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Los filipenses eran una iglesia obediente. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si te fijas, aquí ya cambia. Que no, acá decía que era Cristo el que lo hacía, y acá le dice, ocúpense en su salvación. Y no solo eso, sino háganlo con temor y con temblor. Está diciendo que hay algo que nos corresponde hacer, que debemos ocuparnos. La palabra aquí usada es en la Strong, la 27:16 del griego. Es la palabra katergasomal, que significa trabajar completamente, lograr algo, conseguir algo. Es decir, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros. De hecho, ahí dice Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y otra vez repite, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. En medio de una generación maligna, sin mancha debemos de ser. Dice el 2:16, asidos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano. Es decir, está hablando de que tenemos que ser sin mancha. Mira en Efesios 5:25. Habla de que como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Dice en el 5:27, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha.
santa y sin mancha. Así se ocupa uno de su salvación. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, se nos manda cuidar la salvación. ¿Cómo se cuida? Así, con santidad. Pero dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Okay? A nosotros se nos ha dado más que a los ángeles, se nos ha dado más que a Adán y que Eva, se nos ha dado algo más grande que al pueblo de Israel. Se nos dio una salvación tan grande y fue dada por gracia. Pero que haya sido dada por gracia, y aquí es donde resbalan muchos, no quiere decir que no hay que hacer nada. Tenemos que cuidarla. A veces ponen ejemplos tan bobos, es la palabra. Nos dicen, pero fue un regalo. ¿A poco se puede perder si es un regalo? ¿A poco nunca has perdido un regalo? ¿A poco algo que se regala no se puede perder? ¿A poco nunca has despreciado algo que se regala? Claro que es un regalo. Claro que la salvación es por gracia, pero se nos manda cuidarla. ¿Cómo se cuida? Con obediencia. ¿Cómo se cuida? Peleando contra el pecado. ¿Cómo se cuida? Caminando en santidad. ¿Qué pasó cuando fuimos salvos? Se nos dieron vestiduras blancas. ¿Qué hay que hacer? Conservarlas limpias. Esto no es salvación por obras. Fuimos salvos por gracia. Pero después se nos dieron mandamientos. Y ser santos es obedecer. Yo no concibo un pastor que le predique a su gente que puedes pecar al fin que abogado tenemos. Cuando la Biblia habla de santidad, habla de un Dios santo, 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 y que pide al que quiere tener relación con Él, pide santidad. El cristianismo es eso, es un camino a la santidad. Y luego no solo enseñan esto, que puedes pecar, sino que también enseñan que no es necesario hacer nada. Como fuimos salvos por gracia, ya no debemos hacer nada. Y tú ves a la pobre gente que cree estas doctrinas sin hacer nada. No salen a hacer obras, no salen a predicar. Hay hermanos de estos que creen que predicar es subir mensajitos al Facebook o andar en Facebook dando lata. Pobrecitos, engañados. Despierta. Claro que somos salvos por fe. Claro que somos salvos por gracia. Pero dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es bien claro. Pero luego dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Te das cuenta? La Biblia enseña las dos cosas. Eres salvo por gracia, pero fuiste salvado para hacer obras. Fuiste salvado para hacer algo. Fuiste salvado para ser santo. Romanos 1:17. Gálatas 3:11 dicen, el justo por la fe vivirá. ¿Ves? Somos salvos por fe nada más. Pero después dijo Santiago, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Para eso, esa es la fe que salva, la fe que tiene obras. Dice en Santiago 2:20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y una fe así no puede salvar. Salvos por creer. Pero el creer que salva produce buenas obras. Y principalmente es caminar en santidad. Mira el mismo Jesucristo. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también dijo en Juan 3:3, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús dijo, de cierto te digo, el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que enseñaba el Señor. Salvo por fe. En Lucas 7:50 le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado.
tu fe te ha salvado. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. El que cree, su fe le ha salvado. A la adúltera le dijo, yo tampoco te condeno. Pero después dijo, vete y no peques más. Eso es el mandamiento para nosotros. En Juan 5:14 le dijo al ciego que había sanado, no peques más, no peques más. Primera de Pedro 1:16, sed santo, porque yo soy santo. ¿Quieres tener comunión con un Dios santo? Tienes que ser santo. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dejar el pecado. Cristo viene por su iglesia, pero ahorita leímos, es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia santo. Sed perfecto, dijo Cristo en el Sermón del Monte. ¿De qué trata el Sermón del Monte? Por ejemplo, en Mateo 5:21, oíste que fue dicho, no matarás. Bueno, yo digo, cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice el Señor, yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y luego nosotros decimos, bueno, pero si no obedezco esto, abogado tenemos de ninguna manera. Mateo 5:27 dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahora resulta que hay cristianos que dicen, bueno, yo todavía tengo lujuria, pero abogado tenemos de ninguna manera. Mira lo estricto de Jesús, mira lo estricto del caminar con Dios, mira lo estricto del caminar cristiano. La Biblia dice, el camino es angosto, angosto. Dice en el 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que piensa nuestro Señor del pecado. No tolera el pecado. 5:38 de Mateo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, dice el Señor, no resistas al que es malo. Cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero hoy hay cristianos diciendo, bueno, pero si yo contesto una agresión, abogado tenemos, puedo hacer lo que quiera y como quiera voy al cielo. De ninguna manera. Eso no enseña el Señor. Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, dice Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haz bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja. ¿Para qué si ya soy hijo y abogado tenemos? No, dice el Señor, haz esto para que seas hijo de vuestro Padre, que de vuestro Padre que está en el cielo. Y termina mandando, es un imperativo, es un mandamiento, no es opcional. ¿Quieres ser hijo de Dios? Dice en Mateo 5:48, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Camina en santidad. Caminar en santidad no es ganarse la salvación. Caminar en santidad no es salvación por obras, es ser santo porque aquel que me salvó es santo. Ser santo porque aquel me rescató del fango y quiere que yo camine en santidad y es lo menos que puedo hacer. De eso se trata. Eso es lo que tenemos que hacer los que nos decimos cristianos. Hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién entra? El que hace la voluntad del Padre. Oye, ¿se ganaron la salvación por obras? De ninguna manera. Fueron salvos por gracia, pero después se les pidió, tienes que hacer la voluntad de aquel que te salvó. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos.
Leíamos la semana pasada. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que dice, no, yo sí le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en él está el amor de Dios. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, es decir, que tiene su espíritu, debe andar como Él anduvo, como Él manda, como Él invitaba. Deja todo y sígueme. Tenemos que caminar en santidad. Leamos un poquito adelante en Filipenses. Filipenses 3:7. Léelo si estás ahí en tu Biblia. Dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Mira lo que está diciendo a esta invitación de Cristo de deja todo y sígueme. En el 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí viene lo bueno. Lee Filipenses 3:10 en adelante. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y mira lo que dice en el 3:11. Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Está diciendo, si en alguna manera, si es que Pablo no lo está asegurando de sí mismo. Miren el 3:12 de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si otra vez. Mira lo que está diciendo Pablo, por ver si. A ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo, Él me asió, dice. Claro, Él hace esa parte. Él me agarró, Él me rescató. Pero dice, pero yo también tengo que asirme. Y dice, a ver si lo logro. Hay algo que tenemos que hacer, que se nos manda a hacer. No sé si te das cuenta. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, el apóstol de los gentiles, el que fundó más iglesias que nadie. Pablo fundó más iglesias que nadie. El que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y hoy resulta que hay unos que se creen más que Pablo. Dicen, yo ya soy salvo y no la pierdo, yuju, ¿no? Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo decía en Primera de Corintios 9:24, Primera de Corintios 9:24, ¿no sabes que los que corren en el estadio, uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos lo hacen por una corona incorruptible, nosotros por una incorruptible. Pablo está diciendo, mira, ahora que pasaron los Juegos Olímpicos, dice, mira los que corren ahí, están corriendo por una triste medallita. Y sabes, se prepararon un año, se abstuvieron de comida, se abstuvieron de relaciones, se abstuvieron de muchas cosas por una triste medallita. A nosotros, a ti y a mí, nos espera el cielo. Lo que la Biblia diga, abstente de eso, abstente. Si la Biblia dice, no voltees a ver una mujer para desearla, no voltees. Y si no puedes, la Biblia dice, sácate los ojos. Dijo ahí en Primera de Corintios 9:27, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Pablo sabía que podía perderse y hoy hay gente
que se creen más que Pablo, que se sienten más seguros que Pablo, pero llevando una vida de pecado. Es increíble, sin santidad, sin compartir el evangelio, sin salir a predicar, pero se creen salvos, siempre salvos. Pablo dice aquí en Filipenses, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que queda delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice más Pablo, sigue ahí en Filipenses, ahora el 3:15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos los que somos perfectos, esto mismo debemos de sentir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que está diciendo Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. La palabra que se usa aquí para perfecto significa varias cosas y se usa en la Biblia de diferentes maneras, pero aquí está hablando de maduro. Todos los que somos maduros, eso es lo que significa maduro, madurez, ir completándose algo. Los que somos maduros, esto debemos sentir. ¿Qué cosa? Que no hemos alcanzado nada, nada. Los que somos maduros, no hay otro lado donde sea tan claro. Los maduros, esto deben de sentir. ¿Quiénes son los maduros? ¿Cómo se logra la madurez? Por medio de la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, preparado. Mira lo que dice ahí enseguida, para toda buena obra. La palabra es la que nos va a ir haciendo maduros, conocerla, obedecerla y dejar que nos cambie. Por eso te decía al principio, es triste lo que existe hoy. Gente diciéndose cristiana, pero no yendo a la palabra. Gente que está en pañales espiritualmente y que está conforme con serlo. Hay que crecer, hay que madurar. Madurar, dice en Hebreos 5:11 al 14. En el 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. En verdad, lo que dice Pablo en Filipenses es un proceso que te hace vivir la palabra de Dios. Dios nos salvó por gracia, a ti y a mí. Dios nos eligió, Dios nos sacó del fango, Dios nos alcanzó. Un día tuvimos nuestro encuentro con Él, nos sentimos salvos, fuimos perdonados, fuimos adoptados, pero luego puso mandamientos para nosotros sus hijos. ¿Dónde están? En la palabra de Dios. Lo primero que tiene que haber pasado en tu vida, después de haber conocido a Jesucristo, es haber tenido hambre de la palabra de Dios. Y luego vas y comienzas a leer la Biblia. Y luego nos damos cuenta que ahora se nos está pidiendo algo. Se nos ponen mandamientos. Se nos dice sed santos. Se nos pide ser perfectos. Y vas estudiando la Biblia, vas creyéndola, vas viviéndola, vas avanzando en tu caminar. Pero cada vez que avanzas, parece que te van moviendo la meta. Yo no sé quién esté pasando por eso. Avanzas en el cristianismo y resulta que la meta está más lejos. Y sigues avanzando en tu caminar cristiano y si la meta sigue estando más lejos. ¿Cuál es la meta? Efesios 4:11 dice, Efesios 4:11 es donde Él nos dijo que hizo a unos apóstoles, profetas, etcétera. Pero dice para perfeccionar a los santos. Es decir, para que maduremos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a conocer al Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El cristianismo es un caminar. La meta es ser como Cristo. Dice Gálatas 4:19. Pablo dice a los Gálatas, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Es lo que leímos ahorita en Primera de Juan. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El cristiano debe de hacer lo que Él hacía, debe pensar como Cristo pensaba, debe de actuar como Cristo actuaba. Tenemos claro que hay algo que hacer, que nos corresponde hacer. Colosenses 3:5 dice, se nos manda, es un mandamiento, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso es lo que se nos manda, haced morir lo terrenal en vosotros. En Efesios 4:17 leíamos, esto requiere en el Señor, que ya no anden como los gentiles, en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios. Dice en el 4:20, porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Santidad, santidad. Claro que se nos pide hacer algo y es caminar en santidad. Entonces, ¿por qué dijo eso Pablo al principio? El que comenzó la obra la perfeccionará. Cuando hablamos de esta regla de interpretación del contexto, el contexto son más cosas, no solo son los versículos previos, no solo es la misma carta. El contexto incluye más cosas. ¿A quién se le escribió dicha carta? ¿En qué año se escribió esa carta? ¿En qué circunstancias se dijo lo que se está diciendo? ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas más que ver. En este pasaje que le dijo a los filipenses, tenemos que ver primero, ¿es algo general o es solo para los filipenses? La Biblia es general. Es decir, lo que le dijo a los filipenses lo dice a toda la iglesia. Pero por lo regular, las promesas de Dios las precede un mandamiento o algo que Dios pide. Por ejemplo, hay una promesa. Esto, el pueblo cristiano lo está ignorando siempre. Por ejemplo, en Mateo 28:20, al final de ahí hay una promesa de Dios que nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego ya andamos, ¿lo crees? ¿Te apropias? Eso no se hace con una promesa. La promesa va precedida de una condicionante. Esto no es de que alguien diga, yo me apropio y ya es para mí. No. Tienes que cumplir con el condicionante. ¿Cuál es? Si vas a Mateo 28:19, dice que es lo que estamos diciendo, leer un poquito de contexto nada más. Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es para todos la promesa? Es para todos, para todo aquel que cumple el condicionante. ¿Ok? El que está haciendo discípulos, aquel que está predicando la palabra, Dios está con él todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa. Pero el que está encerrado en una iglesia, el que está sentado en su casa y no está predicando la palabra, discúlpame, pero la promesa no es para ti. Dios no prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Así son las promesas de Dios. Te voy a repetir los teléfonos: 8375-5051 y terminación 55. No sé si estoy siendo claro. La promesa tiene un condicionante. Ahora mira lo que le dijo a los filipenses. Claro que les dijo, el que comenzó la buena obra la terminará. Pero mira lo que leímos al comenzar. Les dijo en el 1:5, por vuestra comunión en el evangelio. Los filipenses eran una iglesia que tenía comunión en el evangelio. En el 2:12 les dijo, amados, como siempre habéis obedecido. Los filipenses eran una iglesia obediente. Miren el 4:1, hermanos amados, estad así firmes, es decir, continuar firmes. Los filipenses eran una iglesia firme en el Señor. Era una iglesia firme, obediente, que tenía comunión en el evangelio. Es decir, estaban perseverando. Y la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso Pablo los está viendo y le dice, estoy convencido. Es decir, tu vida me convence de que el Señor te llevará al final.
Entonces, esa promesa es para todos, claro, para todos los que sean como los filipenses. ¿Cómo? A todo el que esté perseverando, a todo el que tenga comunión en el Evangelio, a todo el que esté firme en el Señor, a todo aquel que esté, dice Filipenses 2:12, obedeciendo, como siempre habéis obedecido. ¿Ok? Pero el que no hace esto, la promesa es para él. De ninguna manera. La prueba más clara son las demás cartas de Pablo. Mira, por ejemplo, a los Gálatas. Está hablando otra vez a la iglesia en Galacia. Y les dice en el 1:6, estoy maravillado, es decir, sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Y te das cuenta, no les dijo, bueno, pero como quiera el Señor lo va a hacer. No, los está regañando. En Gálatas 3:1 les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. ¿Te das cuenta? Dice en el 3:2, esto quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras o por la fe? ¿Te das cuenta? Ya habían recibido el Espíritu, ya eran salvos. En Gálatas 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así, lo que leíamos ahorita, ¿te acuerdas? En el 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu. En el Gálatas 5:3 les dice, testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. ¿Te das cuenta? Cayeron de la gracia. Habían sido salvos por gracia y aquí les dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia cayeron. Vosotros corrían bien. ¿Quién los estorbó para ya no seguir la verdad? No sé si distingas. Como a los filipenses los ve perseverando y les dijo, yo estoy convencido que llegarán. A los Gálatas les ve no perseverando. Y no les dijo, bueno, pero abogado tienen. No les dijo, bueno, pero no pasa nada. Les dijo, de la gracia, han caído. Se desligaron de Cristo. No sé si veas la diferencia. ¿El contexto cuál es? ¿Tú como cuál iglesia eres? ¿Tú como cuál iglesia eres? ¿Eres como la de Filipenses, que era una iglesia obediente? ¿O eres como la de Galacia, que era una iglesia desobediente? Y ahí, ubícate en el contexto y ve cuál de las palabras de Pablo es para ti. Yo no sé si lo entiendas. Claro que es verdad lo que dijo en Filipenses, pero se lo dijo a los filipenses. Oye, ya no es para nosotros, sí, es para los filipenses y todo aquel que se porta como los filipenses. Para aquel que no es obediente, no tiene la misma palabra. Para aquel que no es obediente, no hay palabra tal de que, bueno, abogado tenemos. ¿De dónde han sacado tal engaño? Lo que dice el Señor es, tenemos que hacer, tenemos que perseverar hasta el final. Hebreos 3:14. Venimos a ser partícipes en Cristo si retenemos la confianza firme hasta el final. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Primera de Juan 2:28, hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. A las iglesias que se ven en Apocalipsis 2 y 3 les dice, permaneced. En Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Apocalipsis 2:25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Te das cuenta? No sé si esté siendo claro lo que nos toca hacer. Se resume en una palabra. En santidad. Dice Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. No es para el que no hace la voluntad de Dios.
En Hebreos 5:9 dice, habla de Cristo habiendo sido perfeccionado. Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta? Obedecer, eso no es ganar salvación por obras. Obedecer es obedecer a aquel que nos salvó por gracia. No dejes que te engañen en esto. No dejes que te enfríen. El mensaje, claro que es para aquellos que creen que la salvación no se pierde. Es un llamado a recapacitar. Pero yo hablo a la iglesia de Cristo. Claro que para ellos huye de esas doctrinas, ¿verdad? Pero los que creemos que sí se pierde, la gente que dice, tiene razón, yo creo que sí se pierde. ¿No te has dado cuenta? Si tú crees esto, ¿por qué sigues en pecado? ¿No te da temor perderla? Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que caminar en santidad. Y la santidad está en la palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El cristianismo no es acudir a una iglesia. El cristianismo no es levantar las manos. El cristianismo no es cantar. No es ir a conciertos. No es tener una religión. El cristianismo es caminar en santidad, luchar contra el pecado y vencerlo. Las promesas en Apocalipsis 2 y 3 es al que venciere, al que venciere. Y luego hay quien dice, bueno, pero primera de Juan 5:4 dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y volvemos a que primera de Juan es el libro más duro contra el pecado, porque ahí atrásito dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa? Todo lo que es nacido de Dios guarda sus mandamientos. Aquel que no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Date cuenta, yo sé que muchos nos han enseñado, es que no se puede dejar de pecar. Es que no se puede caminar en santidad. ¿Quién dice tal cosa? Claro, si Dios nos estuviera pidiendo que lo hagamos con nuestras fuerzas, yo soy el primero que estoy de acuerdo contigo. No se puede. Es imposible ser santos. Es imposible vencer al pecado. Pero Él nos capacitó. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26. La promesa de Dios. Les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice en el 27. ¿Para qué lo pone? Dice, haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obras. Nos dio su espíritu para aquello que es imposible obedecer, que es imposible caminar en santidad. Para eso nos dio el espíritu. Para que tú y yo podamos ser santos, podamos vencer. Eso es lo que hace el espíritu. Mi hermano, el espíritu de Dios no se nos dio para danzar. El Espíritu de Dios no se nos dio para decir balbuceos que nadie entiende. El Espíritu de Dios no nos hace caer al suelo para ensuciarnos la ropa. El Espíritu de Dios no nos hace aullar o ladrar como animales. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo dio para que tú y yo podamos caminar en santidad. Y tú y yo que nos decimos cristianos, no tenemos pretexto. Pretextos tiene el mundo. ¿Cómo le va a pedir al mundo ser santo si no se puede? Ellos tendrían pretexto. Me pides que obedezca a tus mandamientos, pero no, es imposible. Pero un cristiano, ¿cómo va a hacer eso? Me pediste santidad. No es posible, pero me diste tu Espíritu Santo. Es posible. Es posible. Dios espera. Mira, Dios vino una vez. Jesucristo bajó a la tierra por el pecador, a salvar al pecador, a llamar al pecador al arrepentimiento. Su primera venida fue por el pecador, pero después a todo pecador lo llamó al arrepentimiento. Y la segunda venida, dice Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado.
para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que caminan sin pecado, los que caminan en santidad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál temor? A perderla. El mensaje es para toda la iglesia. Él dice, la Biblia, se compró una iglesia santa. Somos nación santa, santos, santos. Dios es santo y demanda de todo aquel que se dice su hijo santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso enseña la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos escuchamos el miércoles a las 7:30, si el Señor así lo permite. XEMR 1140 de amplitud.